Vamos a charlar de cáncer de colon, vamos a charlar un poco de FIT. Quiero darles una vuelta de rosca en lo que es cáncer de colon. No va a ser una charla de las que están habituados de cáncer de colon. Quiero plantearles ciertos objetivos nuevos sobre lo que está apareciendo hoy por hoy y hacia dónde vislumbro yo que van a trabajar ustedes, ¿sí? ¿Con qué pacientes van a trabajar ustedes? No van a trabajar con el señor de 60, sino 70, sino 80, sino van a trabajar con pares suyos, van a trabajar con pacientes de 40, de 35, en los próximos 5 a 6 años, ¿sí? Así que vamos a ver ese enfoque, un poco de cáncer de colon, un poco de microbiota y después las pruebas de detección. Vamos por partes. Tercer cáncer más diagnosticado en el mundo, segunda causa de mortalidad por cáncer en el mundo. Casi 2 millones de pacientes nuevos por año y casi 900.000 muertes en el 2020. Son números que asustan. Si a eso decimos que vamos a superar las cifras anuales en el 2040 con suerte y vamos a seguir teniendo 3 millones y 1.6 de muertos hasta salir hoy, vamos a estar complicados. ¿Y dónde es lo que a mí más me llama la atención? Esto, que es el cáncer de colon de inicio temprano. Entonces mi charla va un poco más por ese lado, más que por las cosas groseras y grandes que ya a veces conocemos, y pues vamos a charlar alguna cosa. Pero quiero que sepan eso, ¿no? Van a tener muchos pacientes de menos de 50 años con cáncer de colon ustedes, y en breve, porque en 2030 les va a explotar esto en la cara. Estamos hablando de que estos pacientes son los que tienen una incidencia creciente en menores de 50 años, ¿sí? Y que la realidad, por lo que se está viendo ahora, es, más allá de la edad, son los factores y el estilo de vida. Nosotros para cáncer de colon sabemos que tenemos variaciones geográficas, que tenemos tasas más altas que en algunas, siempre en las naciones más desarrolladas, ¿sí? Y que aquí le echamos la culpa siempre al estilo de vida occidental. Cuando vemos los índices de sociabilidad, de sociodemografía, va para ese lado y es el que más privado le tenemos que hacer. Tenemos aumento rápido según el tipo de país y los hábitos, y nos está pasando que países que no tenían hábitos occidentales están teniendo más tasas de cáncer de colon contra las nuestras, ¿sí? Siempre pasa lo mismo, la mortalidad es más alta en regiones menos desarrolladas, ¿sí? Eso no va a cambiar, porque ahí tenemos dos problemas: llegamos tarde o no llegamos, y mientras nosotros no cambiemos la accesibilidad a la medicina, va a seguir pasando eso. Y hablando un poco de esto, del enigma del cáncer colorectal en menores de 50, sabemos que es preocupante, que está creciendo, porque les decía, les va a explotar en la cara. Hoy por hoy, podría a 2000 cifras de 2030 podría explotar el 1000% de los casos. Por lo mismo. Imagínense si detectamos casi 1 millón por año, que 100.000 de esos sean menores de 50. En estadio avanzado. Si ustedes tienen menos de 40 y tienen una colon, uno con riesgo familiar y sin riesgo familiar ninguno tiene. Ahora después les cuento con FIT cuál sería una estrategia de mi pensamiento para los próximos 5 años que deberíamos hacer. Y ojo, 10% de todos los cánceres de colon, 25% de los cánceres rectales, ¿sí? Piensen de esta manera: estoy a la punta del dedo de un cáncer colorectal, del 25% de la probabilidad de cáncer colorectal en 2030 menores de 50. No les estoy diciendo que hagan una colonoscopia, a punta de dedo, guante, silo, posición de Sims, y que el paciente se relaje mientras haga un tacto rectal. No hay nada claro que explique si solamente son los factores hereditarios, ¿sí? Para nosotros
sabemos que tenemos cáncer de Lynch, ¿sí? Síndrome de Lynch es un cáncer familiar. Estamos viendo pacientes que no tienen nada y que presentan esto. Y donde se está empezando a poner el foco hoy por hoy es las bebidas azucaradas en la adolescencia y algunas infecciones. ¿Sí? Obesidad persistente, el estilo de vida sedentario, como decíamos, y la alteración de la microbiota. Todos sabemos que paciente joven, tasa de replicación más alta y que decimos siempre, cáncer es más agresivo. ¿Sí? Básicamente fenotipos que son mucho más agresivos que los que encontramos en un paciente más añoso. Tenemos que dedicarle tiempo a esto y eventualmente ver las causas. Vamos de vuelta. Desde la genética, ¿por qué aumentó? No sabemos. Lo que tenemos que ver es las cosas que podemos modificar. Este era el anterior. Vamos a quién es uno de los principales responsables, que es la microbiota. Calculo que están todos cansados, como yo, de escuchar el segundo cerebro, la microbiota, no sé qué. Yo me dedico a esto. No sé, estoy más cansado. Que todos me entran por la puerta y me dicen, ¿cómo me hincho en mi segundo cerebro? Y yo digo, el primero me tiene... Espere que estoy llegando al primero, con el primero trato de llegar al segundo. Pensémoslo de esta manera. Nosotros, yo lo tengo para otras charlas, pero ahí se las hago breve resumen. Hace 200.000 años decidimos como Homo sapiens irnos de África. Recorrimos un muy largo camino, dijimos vamos con esta manada y dijimos vamos todos solamente con esta manada. Nos fuimos con 100 billones de bacterias en nuestro intestino, solo en nuestro intestino, otros billones en la piel, en los pulmones y en los genitales, que son todos nuestros microbiomas. ¿Sí? Nunca estuvimos solos, nunca estuvimos con la manada, somos un gran ecosistema que es nuestra microbiota. Cualquier cosa que la bloquee, tenemos relaciones simbióticas. Y desde que nos escapamos de África, porque éramos cazadores y recolectores, que era o me come el león o como yo, ahí teníamos más o menos unas 700 y pico de especies de lo que se denomina diversidad del microbioma, que pasaron a ser 200 y pico cuando dijimos, che, y si nos estabilizamos acá y empezamos a plantar y ponemos y pescamos acá y hacemos lo que es una aldea tipo medieval, ahí bajo a 200, perdón, a 500 y pico, y por hoy tenemos las vacunas, tenemos la genética, tenemos un montón de cosas, el glifosato y alguna otra cosa, y tenemos 270 especies. Se hemos perdido variedad. Nuestra flora se generó todo esto. Y nuestra flora lo que hace con la microbiota es darnos funciones protectivas, inmunológicas, nos detoxifica, ¿sí? Y es uno de nuestros principales aliados. Algo que yo acuñé hace unos meses, una frase de que todo es dependiente de radicales libres. ¿Sí? Cada vez que ustedes traten de ver el mecanismo de algo, los radicales libres están involucrados en todo esto. Y muchas veces las alteraciones de la microbiota provocan que tengamos más consecuencias sobre los radicales libres. La disbiosis es la alteración, ¿sí? de nuestra microbioma. ¿Nos puede perjudicar, como dice acá, en la vigilancia inmune? Sí. Tenemos un amigo que se llama Fusobotrodium craton, que el amigo no tiene nada. Es una de las bacterias que está a veces en nuestro intestino y tiene la particularidad de que nos evade el sistema inmune, ¿sí? Porque tiene una actividad por su proteína y inhibe las naturales. Suprime la actividad citotóxica y tiene otro target dentro de la célula tumoral que lo hace crecer. Entonces lo vamos a ir a buscar. Fíjense algo, el Fusobacterium es un anaerobio oral, no está en el intestino. No se conoce bien el método de diseminación, hay que todavía establecerlo. Está asociado a fenómenos de quimioresistencia, ¿sí? Y en esos pacientes le genera peor pronóstico. Como les decía, lo que tenemos que ver es estas dos vías, que son la de la WNT y la FAP2. No los voy a aburrir, pero básicamente lo que les puedo decir, las pueden buscar. Una es, me neutralizo el natural killer, lo camuflo al tumor, porque quedo en expresión
expresión sobre la superficie del tumor, une un epítope al tumor y el otro a la natural killer y le dice, acá no hay nada, seguí tu camino, y invaden la célula y hacen que tenga esta capacidad protumoral. Y esto lo tenía en otra charla, pero para no herir susceptibilidades puse una delantera de Barça que me hubiese gustado a mí, porque si no, yo soy uruguayo y lo poner a Flores Cavani y Cachabacha Forlán hace unos años y me iban a tirar por la cabeza. Otro van a querer poner ¿cómo es? A Messi, a Di María y algún otro. Habrá otro que quiera poner a James y algún otro de los muchachos. No me van a poner un par de defensas que a Mina no me lo van a poner, por favor. Saben que estamos hablando. Pero en general en la microbiota tenemos tres problemas grandes. Uno, el Fusobacterium, que es una de las peores cosas que puede pasar, por eso le puse el 9, para mí es el goleador del equipo, tiene doble mecanismo de trabajar sobre nuestros cánceres de colon, y es el que tenemos que, una vez que los podamos identificar, ¿cómo identificar esto? Secuenciación. ¿Sí? No nos queda otro camino que secuenciar materia fecal. El problema es que esos informes hermosos que nos mandan cuando mandamos a secuenciar un paciente tienen 35 o 40 páginas. El que quiera leer 35 o 40 páginas lo invito, yo no puedo. ¿Sí? Y le va a decir, tiene usted tanta abundancia de Saccharomyces, tiene tanta abundancia de Akkermansia, capaz que tiene un poquito de Fusobacterium. ¿Sí? Entonces hay que optimizar todas esas cosas. El Bacteroides fragilis tiene un mecanismo endotóxico que también estimula el cáncer de colon. Y la colibactina, que está en la Escherichia coli, hay que ponerle un poco más de lupa, porque no nos queda claro si esta colibactina es una infección que adquieren algunos jóvenes en la infancia y en la adolescencia, y no estaría implicada también por alteraciones en el ADN en mecanismos de cáncer de colon. Porque lo que hace un mecanismo de reemplazo de single base, o sea, reemplaza de una base por vez en el código genético y provoca mutaciones a lo largo de cada vez que va cambiando una base. Entonces, a repetitivas veces, como sabemos, nos pasa la displasia, después primero nos pasa el pólipo, después el pólipo se convierte en pólipo de bajo grado, después de alto grado y después terminamos en un carcinoma in situ, que es la caja de Correa Pelayo. Volviendo a esto, no es un simple espectador, como decíamos, el tema de la microbiota, siempre trabajar sobre la disbiosis, paréntesis, yo que me dijo bastante. No confundamos al paciente que tiene SIBO, que le decimos que tiene disbiosis, que va a tener un cáncer de colon, por favor, porque si no, me explota el consultorio de vuelta. Ya explotó por una que levantó el teléfono y hizo una cosa en la radio y dijo, ¡ay! Me estoy muriendo. No, mi hija, no te está muriendo, tenés un poquito más de sobrecrecimiento. Evitemos eso, eso edítenlo del video. Y los mecanismos claves, bueno, ya saben de qué te habla. Y los mecanismos claves son la inflamación crónica, la alteración de algunos metabolitos. Piensen que una de las cosas que mejor hace nuestra flora y nuestro microbioma es producir ácido graso de cadena corta, que son los AGCC, que es básicamente producir butirato. Y cuando produce butirato, el colonocito está feliz y divertido porque entra en el ciclo Krebs, ese viejo ciclo Krebs que estudiábamos hace mucho, y el colonocito revive, ¿sí? Y genera energía. Y está hermoso, rozagante, puede secretar moco, y el moco es uno de los principales factores para que todas estas endotoxinas no pasen al torrente sanguíneo, liberen las radicales libres a distancia para otras patologías o dañen a nivel local. Como ven, genotoxinas tiene la colibactina y la evasión inmune del Fusobacterium nucleatum, que es la que más me preocupa a mí, básicamente porque sobre la colibactina ya no vamos a hacer nada. Si el paciente empezó con daño genotóxico ya está, pero sí, si pudiéramos detectar el Fusobacterium, me parece que sí. ¿Qué intervenciones podríamos hacer nosotros? Podríamos darle dieta y probióticos y prebióticos. Recuerden que el prebiótico es fibra. ¿Sí? Podríamos hacer esto.
Le podríamos dar probióticos, los probióticos nos van a generar que tengamos más ácidos grasos de cadena corta. Podríamos buscar algún potencial biomarcador, yo creo que sí, todavía en desarrollo, pero se podría, estamos tratando de eso. Intervenciones futuras con probióticos, manejo de los efectos secundarios, ahora les explico por qué. Simbióticos, ¿alguien sabe qué es el TMF? Excelente. Ahora les explico un poquito de toda esa parte. Hay un posible desarrollo más adelante sobre fagos y posbióticos, ¿sí? Y yendo parte por parte, probióticos. ¿Qué le decimos? Que se tome un Actimel, que se tome un yogur de Danone, Loser, que vaya a comprar Vitabiosa, que compre el Probiomax, que es el nuevo probiótico que saca Romers, o enterogermina. ¿Sí? Le vamos a decir que use el probiótico que pueda en el momento que quiera y depende de lo que tenga, porque si nosotros lo que estamos tratando es que nuestro paciente tenga un ritmo mejor, más adecuado, que genere ácidos grasos de cadena corta. Si lo encontramos en algún proceso de disbiosis, supongamos. Si yo tengo una disbiosis, me corro un poquito de la parte de cáncer de colon, pero si yo tengo una disbiosis por antibiótico, yo quizá le dé Saccharomyces, que tiene un mejor efecto, sobre la disbiosis, por ejemplo, les provoca la amoxicilina con ácido clavuránico, que a veces puede durar hasta un año, y yo le pondría Saccharomyces, ¿sí? Pero después, por el momento y por la variedad y las cepas que tenemos nosotros, hay mucho a ojo del consumidor, ¿sí? Le podemos dar Lactobacillus rhamnosus, que hay, si no me equivoco, en este momento 2 presentaciones, y después hay mucho Lactobacillus LK6 y algunos otros. Deberíamos de ir mechando el Lactobacillus clausis, que tiene la enterogermina, deberíamos ir mechando un poco. Ojo, porque esto me lo preguntaron hace poco cuando di parte de esta charla de cáncer de colon. ¿A quién no le daría probióticos? Específicamente hablando de cáncer de colon. Si yo tengo un paciente con cáncer de colon, en quimio, no le voy a dar probióticos, ¿sí? Porque la probabilidad de que me tenga un epitelio dañado, cualquier cosa, y que alguna de las cantidades de probióticos que yo le aumente le genere una bacteremia transitoria y que tenga yo la mala suerte que con la quimio entre en otro neutropenia febril, no me voy a arriesgar. Esto me preguntó una oncóloga hace poquito. TMF, trasplante de materia fecal. ¿Alguno sabe cómo es? No digan la frase de algún señor que estaba en el gobierno que les dijo come. Esa frase no se usa. ¿Ah? Básicamente son donantes específicos a los que se hacen múltiples screening de la materia fecal y se hacen varias cosas. Hay un método en el que se le dan comprimidos orales, que se para el señor ese que decía come, y si no, se hace siembra directa. La siembra directa es con un colonoscopio, se carga en el canal de trabajo, se entra por la colonoscopia y se van instilando en el colon diferentes cantidades del preparado de materia fecal. ¿Cuál es? Esto sería mágico, ¿verdad? Porque uno le puede llegar a poner, hay reportes de pacientes que han mejorado para un montón de cosas. Pero más allá de eso, ¿cuál es el gran problema que nos encontramos? Un warning de la FDA sacado en el 2019, empezó en el 2017 y lo replicaron en el 2019 con 3 pacientes fallecidos. ¿Sí? Cepable en paciente inmunocomprometido. Entonces, el screening tiene que ser exhaustivo. Y ahora no tenemos las B. Tenemos las KPC, tenemos las B, tenemos las MBL. Así que fíjense cuánto hay que filtrar bien todo eso para poder dar una buena cosa. Eventualmente, si alguien necesita del banco trasplante de materia fecal, y no hay clínicas. Es el único que yo conozco que tiene banco trasplante. El austral lo había querido tener y creo que no lo llevó más. Y como dice acá, para todo esto se requiere más evidencia.
seguimos con lo mismo. Ya les dije, yo les quería cambiar un poco el enfoque del polihipocáncer. Me parece que con esto es con lo que se van a encontrar. Los polihipocáncer lo leen todos los días, pobres ya están aburridos de verlo. Y yo creo que este es el futuro modular la microbiota para poder ayudar. No vamos a poder el paciente con cáncer solo con la microbiota, pero sí vamos a hacer un arma de trabajo de los oncólogos. Vamos con lo último. Vamos con Phil, lo último. Ya nada. 7. Faltan 3 minutos para 7. Esto es lo que digamos un ratito y los dejo respirar. ¿Quién tiene idea de lo que es FIT? Más allá de lo que dice ahí. ¿Alguien escuchó de FIT? Levanta la mano. No. Sangre oculta en materia fecal. Una FIT sí. Sangre oculta en materia fecal. ¿Por el guayaco? Sí. Genial. Cambiémosle el concepto y hagamos una revolución con esto. Vamos por partes. Tanto el guayaco como el FIT son para detectar sangre oculta en materia fecal. Vamos con esto y vamos a ver dónde está el cambio. Yo lo que voy a venir ahora son anticuerpos contra hemoglobina humana. ¿Sí? Antes yo no veía contra hemoglobina humana, podía venir cualquiera por cualquier cosa y de cualquier lado. ¿Se acuerdan? Alguno pidió sangre oculta en materia fecal, le piden, no sé, hasta el documento del abuelo más o menos que tiene que cumplir antes de hacer la muestra. Que no te la dieta, que no comas esto. Esto cambia mucho, porque son anticuerpos por hemoglutinación y van dirigidas directamente. Principalmente reduce los falsos positivos que tienen las otras pruebas. Y la ventaja es la degradación enzimática del tracto digestivo superior, acá ya no lo tienes. Esto encuentra del tracto inferior. O sea, esto se enfoca en hemoglobina del colon. ¿Sí? Sangrado colónico. No voy a buscar otra cosa. Ahí tenemos qué es lo que hace cada una. El FIT y la sangre oculta de materia fecal, que es la que está de este lado. Fíjense que la especificidad para el FIT es más alta, casi que no tiene interferencia. El otro no puede comer carne roja, no puede comer frutas y verduras. La vitamina C y los AINES interfieren en el electrométodo. Fíjense en un punto positivo que son la cantidad de muestras que uno debería de tener para conseguir el objetivo, o sea, lo que sería el NNT. Si yo tuviera para hacer sangre oculta en materia fecal por guayaco, debería tener 3 exposiciones consecutivas. El número de muestras varía de 1 a 3 que uno debería alcanzar para el FIT y la preparación es mínima. Antes de empezar con esto, nosotros lo tenemos, gran problema, que lo discutíamos recién con las doctoras, es las preparadas no lo cubren. Y esto debería ser un método de tamizaje nacional. ¿Sí? Con todo lo que implica hacer tamizaje nacional y con todo lo que implica hacerlo bien. Si ustedes tienen un familiar que tiene cáncer de colon, no se lo hacen. Se hacen 10 años antes de la endoscopía. Si ustedes tuvieron una polipectomía, no se lo hacen. Tienen que seguir por el camino de la endoscopía. Si tienen alguna otra causa de sangrado, primero la descartan y después vemos si tienen un problema FIT. ¿Sí? Cuando un paciente recibe una caja, porque básicamente les damos una caja para FIT, lo que va a recibir son 2 o 3 cosas. Uno es un tubo de ensayo que tiene 2 tapas. Una tapa, por lo menos el producto que tenemos es una tapa verde y una tapa blanca. En el medio lo que hay es un buffer. Y lo único que tiene que hacer el paciente va a recibir en la cajita una especie de, vamos a decir, papel manteca, ¿sí? El papel de cocina, que eso se pone sobre una superficie seca. Yo siempre les digo, lo ponen sobre el bidet, hace caca ahí, eso después se descarta del hidratador y no hay ningún problema. Y saca una de las tapas que tiene una espátula, y esa espátula la marca en 4 sectores diferentes de la materia fecal. Y lo guarda en el tubo, agita el buffer y se acabó. Y lo devuelve. Y eso se manda al laboratorio de procesamiento que tenemos nosotros, lo que tenemos comiendo. Le lleva un poco de tiempo, lo que demora en hacer caca, ¿sí? Pero básicamente le lleva 40 segundos hacer todo. Y nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Entonces nosotros podemos ver
FIT cualitativos, resultado dicotómico, negativo positivo, el umbral se lo pone el fabricante, con lo cual ahí tienen algunos problemas, son simples de interpretar y no tienen la flexibilidad del umbral. Cuantitativo, que es lo que tenemos nosotros, expresamos los microgramos de hemoglobina por gramo de materia fecal o los nanogramos de hemoglobina por mililitro. Particularmente nosotros lo hacemos por hemoglobina por microgramo por gramo. ¿Sí? Se los cuento así, medio la trastienda nuestra. Nosotros tenemos que armar el umbral, porque a nosotros nos decía el fabricante, mira, vos con 15 nanogramos por gramo estás ok. Y dijimos, no, eso nos va a dar muchos falsos positivos. Y lo elevamos a 25. 25 cubre la mayoría de los procesos de falso positivo y te da una asertividad bastante buena. 25 nanogramos. Estamos llamando a una paciente para hacer una columna que tiene 1000 en capital y alrededor, con acceso a la salud. 1000. Señora mediana. Y la ventaja, como dice ahí, es la flexibilidad de los umbrales que uno los puede adaptar. Para que se den una idea, nosotros estamos manejando un umbral de 25 microgramos por hemoglobina por gramo de heces. Uruguay está manejando 200. Diferencia. Screening poblacional del Ministerio de Salud de Uruguay, nosotros emprendimiento privado. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que manejar una población de 3 millones de personas con menos cantidad de centros de endoscopía, tengo que hacer números altos, según la estadística que voy teniendo. Los 200 microgramos de allá ya lo fueron puliendo y perfeccionando según la base de datos. Arrancaron con 50 microgramos, si no me equivoco, y han ido extendiendo. ¿Sí? Entonces esta es una prueba fácil, sencilla, vale a precio hoy casi lo que vale la preparación de la endoscopía. ¿Sí? Vale 80 y pico mil pesos y una preparación, un Barskit no anda menos de 100. ¿Sí? Y le da previsibilidad. Punto que tienen que hacer con esto. Es una prueba anual. De nada sirve que te lo hagas hoy y digas, ay, vuelvo en 5 años libre de cuerpo. No. La sensibilidad, como ahí les dice, los umbrales, fíjense que casi el 90% con un umbral de 20, nosotros tenemos unos 25, con 200 ni les cuento. Sí, la especificidad es bastante alta, depende de todo esto. La sensibilidad no para valores predictivos negativos está bastante bien. Y quiero decir, y la de valor predictivo para la enfermedad intestinal sigue siendo significativo. Puntos acá a tener en cuenta. La guía del ASCO del año pasado, no, del anterior, había fijado en Estados Unidos que la primera endoscopia que se tenía que hacer el paciente era a los 45. Básicamente nosotros no llegamos a los pacientes 50 en tiempo y forma, a los 45 lo estamos tratando de agarrar, pero el cuello de botella es terrible. Entonces se propone 45 los programas de tamizaje, ¿sí? Para llegar a ese 45-50, esa región que estamos tratando de cáncer temprano. Como siempre, pacientes con individuos con riesgo promedio, que es lo que llamábamos hoy, que no tengan antecedentes de cáncer de colon, que no tengan antecedentes de Lynch ni ninguna otra cosa. Y el umbral, bueno, 10-20, nosotros manejamos un umbral un poquitito más alto. Y lo que hay que hacer es siempre hablar con el paciente. Paciente que tiene un FIT negativo, paciente que el año que viene se hace el estudio, bien. Paciente que tiene FIT positivo, la guía dice colonoscopía dentro del mes, nosotros las pedimos a las 2 semanas. Armamos todo el circuito para que en 2 semanas el paciente ya esté cubierto para poder ver. ¿Qué significa que tenga sangrado? O sea, que tenga la hemoglobina en esos valores. ¿Sí o sí significa que tiene cáncer de colon? No, puede tener una angioplasia. Entonces lo que hay que hacer al paciente es educarlo y decirle, mire, vamos a hacer la colonoscopía, puede que no le encontremos nada, porque un pequeño número no le encontramos nada. ¿Sí? Entonces no se asuste, lo vamos a estar controlando. Adenomas avanzados, primero el rendimiento. Para lo que es cáncer de colon detecta 3-4%, no es que vamos a pescar así que no es que vamos a decir, che, encontramos 50.000 pacientes, 3-4% de los casos. Adenomas avanzados, eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
no encontrar el cáncer colorectal, tenemos que encontrar el adenoma. El adenoma avanzado ese es el que tenemos que pescar, que lo pescamos entre el 20 y el 30. Y lo que tenemos que ver, que es lo que principalmente tenemos que reforzar, es la herencia. Si el paciente no se adhiere, estamos mal. ¿Sí? Por ejemplo, yo decía Uruguay, ¿dónde también uno hace estos programas de cribado? Los países que tienen salud pública masiva, por ejemplo Canadá. Canadá te manda el tubito, lo buscas en la farmacia, te manda lo ponen en el correo, te dicen, señor, venga que se tiene que hacer la columna. Y le están llamando por eso. Sí, es una conducta de salud, tiene que ser una política de salud pública. Tenemos que hacer screening. GEDIT tiene algo que se llama Fundación GEDIT. Fundación GEDIT se encarga de proyectos benéficos alrededor del país y tiene el proyecto de FIT asociado a la provincia de Misiones, con la gobernación. Y los valores que encuentran, a mí se me van de la cabeza y de la escala de los números que tienen de los microgramos que encuentran. Porque yo encontré uno de 1000, en Capital ellos encuentran de 5000, 6000, y es lo que les digo, si no hacemos este screening en la población que debemos, a la que no llegamos, al que vive a 400 kilómetros de un endoscopio, tenemos que plantearlo esto seriamente como una política de screening. Nos vamos a ahorrar muchas cosas. Yo lo veo por dolores de cabeza y pérdida de pacientes y pérdida de familiares. Otros lo ven en número. De alguna manera lo tenemos que hacer entrar en los próximos años para poder identificar. Como dice ahí, FIT negativo no descansa cáncer de colon en pacientes con síntomas. ¿Sí? Si los síntomas son persistentes, tienen un margen de error, entrar a hacer la endoscopía, no te quedes seguro con el FIT. ¿Sí? Por lo mismo, no se casen con el método, no se casen con la guía, siempre hay cosas que se escapan de la campana de Gauss, acuérdense. ¿Sí? Sensibilidad alta, evaluación continua, reevaluar los síntomas, los factores de riesgo y siempre tener ahí algunos temas para reevaluar. Y no los jorobo más.